Y bueno, continuamos con esta serie de entrevistas en donde los protagonistas justamente son los secretarios de Estado del gobierno de Jalisco. Gracias a Fernando Petersen por acompañarnos. Bienvenido, secretario de Salud en esta administración. Y pues nada, yo creo que hay mucho que decir y mucho que reconocer al mismo tiempo, porque los proyectos de salud para un sexenio se vieron, pues no mermados, pero sí en transformación en 2 años de pandemia. Primero que nada, ¿cómo te agarra el tema de la pandemia con un virus desconocido, siendo médico con una trayectoria y pues a expensas de lo que otros países estaban haciendo y Jalisco no se quedó atrás? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la oportunidad de platicarlo. Creo que cuando nosotros tuvimos que ir visualizando cómo pensábamos que deberíamos hacer este gobierno en el aspecto de salud, tuvimos mucha claridad en que habíamos que tener puntos muy claros. Y nosotros hicimos un decálogo, ¿no? Que fue lo que el gobernador en su momento presentó como candidato, de lo que él pensaba que deberían ser los puntos más claros en salud. Y te resumo, no los 10, pero 3 o 4 muy importantes. El primero era fortalecer el primer nivel de atención médica. Y lo resumimos como primero lo primero. ¿Por qué? Porque en el primer nivel de atención médica tenemos el 80% de la resolución de los problemas. Es decir, en los centros de salud se pueden resolver el 80% de las patologías, que son diarreas, procesos infecciosos, dolores articulares, diabetes, hipertensión. Todo eso que la gente padece puede definirse y atenderse en el primer nivel. Pero era imposible atenderlo porque nosotros cuando recibimos teníamos solo el 14% de las unidades acreditadas. Entonces ese era uno de los grandes retos. Otro de los grandes retos era el tema de la justicia laboral. Había más de 4,000 contratos de diferentes fuentes, de todo, de personas que no tenían una seguridad laboral, no tenían una base, trabajaban por contratos, se vencía, habría que hacer otros, metíamos a suplentes, había un desorden desde el punto de vista de laboral como médico hacia dónde podías caminar, y ese era uno de los grandes retos que teníamos. Por supuesto, otro de los grandes retos que teníamos era el tema de poder brindar verdaderamente atención de calidad con medicamentos y médicos en la gran mayoría de los servicios, ¿no? Que ha sido un reto muy importante junto con la pandemia. Entonces nos agarra en una condición de estar viendo cómo vamos a estructurar todo este gran problema de salud cuando llega no nomás la pandemia, porque a la pandemia yo le agregaría un tsunami, que fue la desaparición del Seguro Popular. La desaparición del Seguro Popular sin duda fue un gran problema porque era algo que ya estaba establecido, ¿no? En el sentido de la derechohabiencia que tenías. Tú tenías la capacidad de decir, aquí tengo yo una póliza y con esta póliza tengo la seguridad de que me van a atender. En esa póliza, sabiendo cuántos eran, de dónde estaban, cómo se llaman, cómo se apellidan, había capacidad de hacer un poquito más de planeación, sobre todo en estructura de medicamentos, de enfermedades catastróficas y una serie de cosas. ¿De cuántos estamos hablando? Estamos hablando de que en Jalisco cerca de 4 millones de personas tenían derecho a Seguro Popular. Entonces era un número muy, muy importante, gente que súbitamente, cuando entra la pandemia casi, ¿no?, entra la desaparición del Seguro Popular. La pandemia, tuvimos nosotros la suerte, y digo la verdad, de tener 2 acciones que nos despertaron y nos hicieron poner los ojos muy claros en el sentido de que íbamos a tener. Lo primero, que Jalisco fue el primer caso sospechoso del país. La pandemia surge en diciembre del 19 y entonces para principios del 2020, enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud dice, aguas, hay un virus nuevo que está en China y que hay que tener cuidado. Y saca una solicitud de que tengamos cuidado. El 20 y tantos de enero de ese año, llega el primer caso de un ingeniero aquí a Tepatitlán, que venía de Wuhan, China, y que tenía un cuadro respiratorio. Dijimos, bueno, pues es posible que sea el primer caso mexicano.
¿no? Se estudió él, se estudió la esposa, se estudió su bebé. Afortunadamente no tuvieron COVID-19. Sin embargo, nos dio, por supuesto, que la pauta de que nos iba a llegar. Y entonces, antes de que llegara a México, nosotros lo que hicimos fue ir previendo qué iba a suceder. Y lo primero que hicimos fue, esto es una enfermedad respiratoria, necesitamos ventiladores, ¿no? Y lo que hicimos fue una compra antes de que empezaran a ponerse a precios estratosféricos y que no hubiera, fortalecimos nuestras unidades con ventiladores. Y eso nos ayudó muchísimo a que nunca tuviéramos la necesidad de negarle el servicio de un ventilador a ningún jalisciense en estos 2 años y medio, que fue extraordinario. La otra situación importante fue empezar a visualizar que esto estaba corriendo a niveles muy importantes. Afortunadamente, cuando uno tiene la capacidad de hacer el análisis, no nomás de lo que está pasando contigo, sino lo que está pasando en todo el mundo, nosotros ya para enero y febrero veíamos gran número de casos en Europa. Italia se desbordó, y entonces decíamos, ¿qué vamos a hacer si esto sucede? Entonces empezamos a visualizar qué íbamos a ir haciendo, ¿no? Cómo íbamos a estructurar los hospitales, dónde íbamos a poner los pacientes, dónde íbamos a poder atender y en un momento dado ver que no tuviéramos las escenas horribles de muertos en la calle, eso en otras partes del mundo, y estábamos estudiando todo eso con antelación. Afortunadamente, Europa nos fue diciendo hacia dónde iba la pandemia y nos fue dando una orientación muy importante. Y la otra situación que nosotros sí establecimos en el estado de Jalisco fue la necesidad de atender muy puntualmente a las autoridades sanitarias, no nomás del país, sino mundiales. La Organización Mundial de la Salud para nosotros verdaderamente fue un rector. Y lo digo en un punto específico. Pruebas, pruebas y pruebas, ¿no? Desgraciadamente tuvimos y entramos en un conflicto con la federación, en el sentido de que decían, no hay que hacerlas, nomás hay que hacer centinela. Jalisco optó y decidimos en una mesa de salud conformada por académicos, por universidades, por muchísima gente que le entiende al tema, no nomás de salud, sino de salud pública, ¿no? Que el ordenamiento de la Organización Mundial de la Salud tenía una esencia muy clara. Si no sabes dónde está el caso, no puedes aislarlo y entonces va a seguir contagiando, ¿no? Entonces han sido muy claro el sentido de que teníamos que prever, teníamos que prepararnos, teníamos que hacerle caso a las autoridades más allá de las autoridades federales y teníamos que sumar esfuerzos con las universidades, con las asociaciones civiles, con los académicos, con los colegios, con todos los que de alguna manera pudieran darnos información sobre algo que se desconocía en todo el mundo, ¿no? Sin embargo, esta parte también vino en combinación con la llegada de las vacunas. Llegaron tarde al país. ¿Consideras que Jalisco fue castigado de alguna manera por haberse salido del status quo que había advertido el gobierno federal? No, yo creo que de alguna manera llegaron las vacunas. Si bien se empezaron a repartir, quizá no fuimos el primer estado que recibió las vacunas. Sin embargo, creo que la capacidad que se tuvo para dispensar estas vacunas de manera muy rápida y expedita en el estado de Jalisco, nos pudieron permitir que no nos rezagáramos en el porcentaje de vacunación. Realmente cuando la gran mayoría de los adultos mayores estaban siendo vacunados en todo el país, nosotros también ya estábamos vacunando, ¿no? Avanzamos con el grupo de salud, avanzamos con el grupo médico. Para nosotros todo el grupo de salud, y no son médicos y enfermeras, sino todo el equipo de salud, a diferencia de lo que pensaban, no, primero los médicos, no, o sea, en el hospital no nomás hay médicos, hay enfermeras, hay camilleros, hay administradores, hay todo, hay que atenderlos a ellos, todos están en riesgo. ¿Por qué? Porque el hospital es el lugar donde llega el paciente que sabemos que tiene COVID-19. Entonces, avanzamos en ese sentido muy rápido. Luego con los adultos mayores, ese fue uno de los tristes momentos, yo te diría, porque arrancamos poniendo vacunas en lugares en donde había que ir primero por la letra A y luego la B, y la verdad es que nosotros hicimos un planteamiento a la federación con todas las ganas de ayudar, en el sentido de que
hagámoslo por cita y hagámoslo en un lugar en donde no tengamos que estar poniendo a la gente 2 horas o 3 horas y poniendo coches en la calle que tapan 2 días las entradas y las salidas, sino hagámoslo con citas, ¿no? Nos entretuvieron un poquito, nos decían que no, que había que seguir el lineamiento, Pero no era un lineamiento internacional. No, era el lineamiento de aquí, federal. Era modo de... Era exactamente, era tratar de hacerlo de la manera en que ellos tuvieran la capacidad de registrar, ¿no? a la población, ¿no? Hay que entender que en este esquema de vacunación participamos 3 grandes grupos. Participó el Ejército Mexicano, ¿no? Cuidando la vacuna, que era un bien muy importante. Participaba, por supuesto, el sector salud y participaba también el grupo de los servidores de la nación. Ellos eran los responsables de la captura y el registro de todas las personas que tenían esto, ¿no? Entonces, a nosotros nos tocaba vacunar, ¿no? Y se hizo con yo creo que concordancia de gente brillantísima, ¿no? En tiempos y movimientos, que uno diría, en salud, ¿qué? Bueno, pues esto nos permitió, ¿no? Hacer un gran centro llamado Centro de Vacunación Benito Juárez en Jalisco, que el día que más vacunas pusimos 40,000 vacunas en un día. Y la gente no duró más de media hora en su vacunación. Era de verdad impresionante ver cómo las filas caminaban, se sentaban, se quedaban, ¿no? Disminuimos también los tiempos porque al principio, como era una vacuna que no sabíamos qué efectos colaterales iba a tener, sí, había que esperar media hora, ¿no? Después de ya miles de casos en que vimos que los efectos colaterales eran pocos, se disminuyó a 15 minutos. Y eso también avanzó rápidamente esto, ¿no? Pero fue una experiencia extraordinaria en donde en un solo lugar como el Benito Juárez se pusieron millones de vacunas, ¿no? Hoy arrancan ya las fiestas de octubre en este importante recinto, pero para nosotros en el sector salud siempre estaremos agradecidos con la gente del Benito Juárez, toda esta gente, voluntarios, tantas personas que nos ayudaron a que el Benito Juárez fue una experiencia de vida. Yo les digo que no hubo fiestas de octubre el año pasado, pero hubo vacunación contra COVID y era de verdad festivo, ¿eh? Aquí quiero preguntarte algo. Nos tuvimos que poner la primera, luego el refuerzo. Primera y segunda, porque había que entender que de acuerdo a la vacuna había esquemas completos como CanSino, que era una sola vacuna, o Pfizer, que eran 2 vacunas y era el esquema completo. Sin embargo, ya han pasado meses y no nos han avisado si necesitamos otra o cada cuándo, porque el virus llegó para quedarse. Y si bien es cierto, hemos bajado considerablemente el número de contagios diarios, pues hay todavía una observación pendiente cuando llega el frío. Es decir, ¿cuál es la previsión que tienen ustedes para lo que pudiera ser a lo mejor otra vacuna que pudiera ser anual o no? ¿Y cuál sería la respuesta bajo el esquema de éxito de esta primera etapa? Yo creo que aquí el contexto de si va a haber necesidad de más vacunación masiva o no, nos la va a dar este próximo tiempo invernal. Porque si bien es cierto que esta enfermedad se comporta, ¿no?, de forma bianual, si te has fijado, las olas han sido diciembre, enero de los 2 años que tuvimos, pero también en agosto, septiembre, otro brinco. Entonces, este comportamiento se ha mantenido, ¿no? Eso haría más o menos posible el hecho de que esperáramos que para noviembre y diciembre volviéramos a tener otra ola. Sin embargo, bueno, hay que entender que en Jalisco tenemos más del 80% de las personas con esquemas completos, ¿no? Eso significa que tuvieron la vacunación adecuada. El virus está circulando mucho menos, entonces hay menos hospitalizados. Hoy día tenemos 14 hospitalizados en todo el estado, ¿no? Y eso pues realmente es un número que nos da muchísimo gusto, ¿no? Que sea tan poquito, no que estén hospitalizados. Por supuesto. Y la otra situación que es importante es el tema de que hay muchísimos virus, ¿no?, que se quedan y que no requieren vacunaciones, ¿no? De hecho, tenemos más de 60 coronavirus circulando entre nosotros. Sí tuvo necesidad de una vacuna por el impacto que tuvo y porque generó en todo el mundo un proceso de contagios brutales, ¿no?
no sabemos realmente si va a haber necesidad o si este coronavirus va a tener el comportamiento que tiene influenza. Es decir, influenza ya sabemos que tenemos que vacunarnos, y aprovecho para comentarles y darte la noticia de que la semana que entra en Jalisco empezaremos a vacunar contra la influenza. Entonces, no sabemos si eso va a suceder o no. Lo que sí sabemos y tenemos bien claro es que si llega a haber necesidad de vacunación anual, será muy similar a la influenza en el sentido de que ya no será universal, tendrá que ir dirigida a grupos prioritarios. Hoy día sabemos quién fue quien se enfermó y quien desgraciadamente falleció: los adultos mayores, las embarazadas, ¿no? Las personas con vulnerabilidades, problemas crónicos de enfermedades crónicas, diabetes, descompensación de enfermedad renal, obesidad mórbida. Esos grupos especiales serán los grupos que serán muy vigilados para ver si ellos tendrán que tener un refuerzo de sus vacunas o si tendremos que meter una nueva vacuna como la que hoy día se está desarrollando en otras partes del mundo, ¿no? Es una respuesta que todavía no queda, no tiene una respuesta, es una pregunta más bien que no tiene una respuesta muy clara, pero que estamos observando y que estaremos pendientes de ver qué. Hoy lo que sabemos es que todas las personas que tenían esta comorbilidad o estos factores, se les ofreció un tercer dosis, un refuerzo. Y la verdad es que los refuerzos en estos grupos vulnerables también están arriba del 70% en el estado de Jalisco, ¿no? Y todavía hoy día podemos darles a todos estos grupos un tercer refuerzo, ¿no? O sea, una tercera dosis que estamos aplicando hoy día en los centros de salud, 10 centros de salud en el estado de Jalisco, ¿no? Todavía en el CODE, ya no, por supuesto, en el Benito Juárez, pero que nos va a ayudar muchísimo a ir visualizando cómo va a ser el comportamiento hacia el fin del año. Vamos a dejar el coronavirus a un lado porque sigue siendo noticia. Ya nada más con buenas noticias. Claro. Pero al mismo tiempo pareciera que la ciudad, el estado se detuvo, pero no fue así. Ustedes en el sector salud estaban cumpliendo un calendario para la formación de centros de salud, dotarlos. Ha sido también maratónico porque hay escasez de medicamentos, pero háblame de las buenas noticias que hay en el estado de Jalisco como nuevos centros de salud. Bueno, esto es algo que de verdad nos llena de gusto. O sea, como bien dices, la pandemia a todo el mundo nos metió a la casa y todo. Sin embargo, el sector salud trabajó 24/7, no nomás en los hospitales, sino en los centros de salud y en todo el sector. Nosotros hemos ido avanzando en el compromiso de lo que decíamos de los primeros 10 eventos que teníamos que cumplir como objetivos de gobierno. Y dentro de eso, el tema era el certificar, el acreditar los centros de salud como lugares que tenían básicamente lo indispensable y dos, con calidad. ¿Qué es lo indispensable para entender? Lo indispensable se mete en 3 rubros. El de la infraestructura, o sea, que tengamos un lugar decente en donde te pueda revisar, donde te pueda explorar. 2, que tengamos el personal suficiente y capacitado dentro de los centros de salud. Y 3, que tengamos el equipamiento y los medicamentos que necesitamos para la función, ¿no? Entonces, estos 3 grandes rubros, ¿no?, te dan una serie de variables que te permiten evaluar y poder decir, a ver, si acreditas, ¿no?, o no acreditas. Cuando empezó el gobierno actual, nosotros teníamos 14% de acreditación. Es decir, menos de 2 de cada 10 centros de salud tenían básico infraestructura, equipamiento y personal. Hoy día vamos ya en cerca del 72%. Esperamos que cuando termine este año, porque ahorita está habiendo acreditaciones, estemos cerca del 80%. Y nosotros tenemos el objetivo de entregar el gobierno del estado de Jalisco para el 2024 con todas las unidades acreditadas. Es decir, que todas las unidades tengan ya una infraestructura real, que tengan además equipamiento y que tengan el personal. Decirte que hasta el momento tenemos 235 de los 600 centros de salud, o sea, casi ya la mitad de los centros de salud con infraestructura nueva, remodelada, actualizada, y eso es una situación bien interesante y bien importante, porque hoy día vas a lugares no nomás de la zona metropolitana de Guadalajara, sino del interior del estado, y te da gusto ver los centros de salud, ¿no? Acabo de estar en Zacualco la semana pasada, está
Te da seguridad ver un centro de salud, ¿no? Sí, no, pues es que, Sí. o sea, yo entiendo y es interesante que todos los presidentes municipales quisieran tener un hospital de tercer nivel, un centro médico en el municipio, pero es imposible tener eso. Primero porque los criterios para definir dónde debe de ir un centro de salud se requieren de al menos 3.500 personas para poner un núcleo básico. Un núcleo básico significa un doctor, una enfermera y un promotor de la salud. 3.500 personas mínimo. Entonces hay muchas comunidades, delegaciones, que son de 300, 500, 600 gentes, que por supuesto también tienen derecho a la salud, pero que, o sea, por normativa es imposible ponerles un centro de salud. Entonces, lo que estamos generando y estamos reforzando también en el Estado de Jalisco son las caravanas. O sea, estos grupos de personas que van de un lado a otro, ¿no? Y que aseguran que al menos una vez a la semana todas las poblaciones puedan tener estos médicos que se hagan cargo de darles los medicamentos y de resolver este tipo de cosas, ¿no? Eso es importante, y también es importante decir que no puedes llegar si no puedes tener al médico ahí, pues cuando menos tienes que buscar sacar al enfermo de ahí, ¿no? Y entonces algo que el gobernador nos ha pedido y ya estamos trabajando en eso fue el tema de las ambulancias. Este gobierno ha entregado hasta el momento más de 200 ambulancias, ¿no? Lo cual representa casi el 35% de todo el parque vehicular de la historia, o sea, de todas las que están ahí. Tenemos ambulancias de 1999 en algunos lados, pues que ahí están, ¿no? Y nos dice el presidente, cámbiamela, pues ya no, me sale más caro arreglarla, ¿no? Pero hemos ido caminando poco a poco. ¿Cuánto cuesta una ambulancia, más o menos para...? Hay varios tipos de ambulancia, pero una ambulancia como la que normalmente entregamos, básica, que llamamos, debe estar alrededor de 1.300.000 pesos, ¿no? Y ahí la diferencia de las otras es el equipamiento que tienes, ¿no? Ventiladores y desfibriladores, todo lo demás, ¿no? Entonces, pero hoy día ya básicamente todos los municipios del estado de Jalisco han recibido al menos una ambulancia nueva en los últimos 2 años, lo cual ha sido muy importante. Eso también nos ayudó y fue parte de lo que nosotros hicimos. Se entregaron a 125 ambulancias, ¿no? Sí, 125 ambulancias en el año 2020, ¿no? Que era cuando empezamos. Sí. Y entonces, cuando teníamos que trasladar a los pacientes de COVID, pues ya teníamos cuando menos una manera de cómo trasladarlos, ¿no? Y eso fue muy importante. Y además, la decisión del gobernador de entregarle a SAMU Jalisco, que es el área de regulación de ambulancias, ¿no? El helicóptero que tenía. Entonces, hoy día Jalisco tiene un helicóptero que nos ha ayudado al traslado de pacientes graves en muchísimas partes del interior del estado y que hoy nos permite tener una tranquilidad en el sentido de los problemas más sensibles, como pueden ser problemas del embarazo, ¿no? Sangrados en la sierra, cosas por el estilo, traslado de niños con accidentes, sí, ¿no? Traslado de pacientes que tienen accidentes carreteros. Entonces, ha sido muy, muy importante el apoyo del helicóptero, pero también de tener ambulancias en todos los lugares, porque no podemos olvidar que eso es parte del sector salud, ¿no? O sea, no nomás son los hospitales, no nomás son los centros de salud, también es todo esto que tiene que ver con el traslado de un paciente de un lado a otro y la atención en cualquiera de los puntos del estado de Jalisco. 2023 muy complicado por el tema del suministro y presupuesto para medicamentos. ¿Cómo hacer frente a algo que ya está escrito, decretado en Jalisco? Bueno, la verdad es que nosotros tenemos la ventaja de que nosotros no nos afiliamos al INSABI, y en ese sentido nosotros hacemos nuestras propias licitaciones como el resto de otros estados de la República. Nosotros al momento yo te podría decir que en general traemos un abasto de alrededor de un 80%, 78-80%. Es bueno. La verdad es que no es suficiente. No te diría si bueno o malo, pero no es suficiente. Queremos llegar al un 95% de abasto, ¿no? Estamos trabajando para que a fines de este mes, ojalá que ya pasemos el 80% de abasto en todos los centros de salud, básicamente de todo el estado de Jalisco. Y nuestra meta es llegar hacia el final del año y todo el año que entra, que tengamos el 95% de esto. Esto creo que hoy día se va a poder lograr por varias razones. Primero,
porque ya hoy se ha abierto un poco más y ya la rebatinga mundial durante la pandemia de fármacos ya no es tal, ya la industria farmacéutica de todo el mundo ha regresado a su normalidad, ¿no? Ya las grandes industrias que estaban dedicadas a hacer vacunas, pues ya tienen la manera de hacer vacunas, sí, pero también tienen manera de hacer sus fármacos que necesitamos de todos modos todos los días, ¿no? Entonces, esa parte creo que va a ser importante. Esperemos no tener tantas limitaciones como las tuvimos los años anteriores en el tema de fármacos, pero creo que esto sí es importante. Sin embargo, no podemos dejar de lado el hecho de que todavía tenemos grandes retos en temas sanitarios, ¿no? Hay todo lo que se llamaba enfermedades de gasto catastrófico en el Seguro Popular, que desgraciadamente hoy día no tenemos la posibilidad de fondear todo esto. Hoy día el seguro de gastos catastróficos que pertenecía al Seguro Popular desapareció. Hay un área dentro de INSABI que se llama gastos catastróficos, que está haciendo una parte de lo que hacía este fideicomiso o esta parte importante del Seguro Popular. Sin embargo, no cubre lo que cubría gastos catastróficos, porque, por darte un ejemplo, cáncer de mama. Era una enfermedad que estaba perfectamente cubierta y que el día de mañana empezaremos el mes del cáncer de mama en todo el país. Cáncer de mama, gastos catastróficos, INSABI te dice, ahí te van los medicamentos para que le pongas. Pero también necesito hacerle biopsia, y también necesito hacerle mastografía, y también a lo mejor necesita cirugía, y también a lo mejor necesitamos arreglarla, o sea, y hacerle prótesis, ¿no? No, y además a lo mejor tiene cáncer de mama, pero trae efectos colaterales y ocupa un ultrasonido o ocupa una tomografía. Eso ya no te lo paga el INSABI, ¿no? Eso tiene que ser por parte del gobierno del Estado. Entonces, sí se requiere, ¿no?, en el tema de gastos catastróficos, y seguimos insistiendo en la Federación a que nos ayuden a regresar el esquema completo de la patología de gastos catastróficos, porque si bien es cierto, es una gran ayuda el que te manden los medicamentos, o sea, no es realmente la resolución de la problemática del paciente, ¿no? Entonces, estamos en eso, estamos platicando con la Federación al respecto del tema, y por lo pronto el Estado es el que ha estado haciendo todas las negociaciones para poder cubrir el resto de los estudios, de las situaciones que se requieren, ¿no? Entonces es importante. Hay que hablar sobre los niños con cáncer. Afortunadamente Jalisco hace algunos meses ya comenzó con un proyecto integral que no solamente es la atención para los niños, sino también una acogida psicológica y demás para los padres de familia a través de asistencia social, y ustedes como órgano que está tratando este asunto. ¿Qué tanta es la incidencia de los niños con cáncer en el estado de Jalisco? Bueno, la verdad es que el registro del que tenemos de niños con cáncer es alrededor de 1,800 niños, ¿no? Que es un número importante al cual no se tenía acceso en su totalidad. Hoy ya vamos avanzando en el registro. Creo que es importante decir que ha sido bueno concentrar, y hoy día se está trabajando otra vez en infraestructura y estamos arreglando el piso 7 y 8 del Juan y Menchaca, donde estará ahí concentrado toda la atención oncológica de de los niños con cáncer, ¿no? Estamos avanzando también en el tema del acelerador lineal para la radioterapia, que está ya siendo, ya de hecho estamos en pruebas en cancerología para poder darles el tratamiento, ¿no? Pero hemos tenido una gran ayuda, hemos tenido la gran ayuda de la sociedad civil que organizada, o sea, nos ha permitido que tengamos acceso a algunos medicamentos que eran difíciles de licitar, sobre todo porque son instituciones internacionales y todo lo demás, y ha habido todo un apoyo de la sociedad civil que nos permite, que nos ayuda a que tengamos no nomás los medicamentos, sino a veces el catéter y a veces lo que faltaba en un momento dado para la atención de estos niños, ¿no? Entonces, hoy día podemos decir con mucha alegría que juntos hemos logrado que más del 95% de los niños que hoy día tienen cáncer tengan la posibilidad de tener su tratamiento para poder darle resolución al cáncer. Recordar que la gran mayoría de los cánceres de los niños son cánceres hematológicos, es decir, leucemias y linfomas como enfermedades más prevalentes en los chiquitines, y que estas hoy día
pueden ser atendidas y son atendidas, ¿no? Tanto en el Hospital Civil de Guadalajara como en el Hospital General de Soquipan, ¿no? Dando ya una cobertura, nosotros pensamos arriba ya del 95%. Para finalizar la entrevista, entonces quiere decir que en este 2022 pues no se ha detenido el tema de la atención a la salud, no solamente por el tema de lo que habíamos hablado al principio, la vacunación, sino toda la parte de la infraestructura. ¿Hacia dónde está entonces enfocado el 2023 a darle atención a qué regiones del estado? Bueno, es importante decir que tenemos todavía retos, ¿no? Se está trabajando en 2 grandes unidades aquí en el área metropolitana. Recordar que se está construyendo el Hospital Civil del Oriente, que va a dar atención a una muy buena parte de las personas que hoy día viven en el oriente de la zona metropolitana, pero también estamos construyendo el Instituto de Cancerología y el área de médico-quirúrgica, ¿no? Que va a estar ahí también en el área de Miravalle, donde se planteó el Instituto de Cancerología, será el Hospital Regional de Cancerología, y la idea es que estos 2 grandes polos nos van a permitir también seguir avanzando, ¿no? En esto. Son inversiones de miles de millones de pesos estos 2 hospitales, ¿no? Y ahí estará concentrado. Sin embargo, estamos trabajando en muchísimas otras áreas. Y te puedo decir que estaremos en el 23 abriendo el hospital de Tequila, el hospital de Tapalpa, el hospital de Sayula, el hospital de El Salto, el hospital de Ocotlán, ¿no? Estaremos trabajando en el de La Huerta, sí. Estamos trabajando también ya los planos del hospital de Tomatlán, y ya con eso tenemos una buena parte de toda la costa del estado de Jalisco. Ya se arregló el hospital de Colotlán, tenemos ya trabajado el hospital de Huejuquilla, es decir, estamos trabajando prácticamente todos los hospitales, los 38 hospitales que tenemos en el sector salud de Jalisco, para tratar de que en el 23 ya tenga esta infraestructura, el equipamiento y el personal suficiente, con por supuesto los medicamentos, para dar una atención de calidad a la gran mayoría. Entonces, yo te diría que hay mucho trabajo que tenemos todavía que hacer, ¿no? Tenemos todavía casi el 50% de los centros de salud que se van a estar trabajando para poder entregarlos entre el 23 y el 24, ¿no? Y la verdad es que creo que con este trabajo, con el reforzamiento de las bases que se están entregando, se han entregado ya más de 1,200 bases, se van a estar entregando en este 22 otras 1,000, otras 1,023, otras 1,024, lo cual completará realmente una cantidad nunca antes vista en el sector salud, de basificación de personal que hoy día nos hace favor de trabajar junto con nosotros, que ha tenido la camiseta puesta, que ha estado trabajando 24/7 durante estos 2 años y medio de pandemia, y que, como dice el gobernador, sus derechos laborales son no nomás reconocidos, sino agradecidos y valorados. ¿Está Jalisco enfermo? Porque me hablas de más plazas, más hospitales. ¿Quiere decir que necesitamos más atención médica? Jalisco está en vías de recuperación, yo te diría. No podemos decir que no está enfermo, porque sí hay una enorme cantidad de diabéticos, hay una enorme cantidad de hipertensos, hay una enorme cantidad de obesos, ¿no? Entonces sí está enfermo. Sin embargo, creo que está ya en manos de especialistas, ¿no? Hemos tenido mucho la ayuda de las instituciones del sector, que hoy día y caminamos juntos. Hoy día la relación entre IMSS, ISSSTE, SEDEMA, SEDEMAR, hospitales privados, médicos privados, o sea, nos hemos vuelto una gran comunidad que realmente podemos caminar en el mismo sentido, darle atención. Y yo te diría que el enfermo Jalisco está siendo atendido por especialistas, ¿no? Y que esperamos muy pronto tenerlo ya en fase de recuperación y rehabilitación. ¿La telemedicina está prevista para aplicarse? Telemedicina está perfectamente claro y visualizado. Hoy día, gracias a la red Jalisco, que es una realidad, todos y cada uno de los centros de salud tienen ya la capacidad de poder tener eso. Estamos avanzando también en el expediente electrónico en el estado de Jalisco, lo cual nos va a permitir que el expediente lo puedas transportar de un centro a otro, lo cual será una gran ayuda para todos los ciudadanos de Jalisco. Todavía no lo acabamos de consolidar, estamos trabajándolo. Nosotros esperamos que ya el año 23 sea el año definitivo en donde podamos hacer todos estos movimientos,
desafíos, pero estoy convencido de que estamos trabajando en el camino correcto, que es en el camino de la tecnología, en el camino de la ciencia, en el camino de las novedades en salud y por supuesto de la mano de quien sabe, que son los médicos generales, los especialistas, las enfermeras y todo este gran equipo de salud que hoy día está tan comprometido con la salud de Jalisco. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Al contrario, muchísimas gracias. Un gusto estar aquí. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos con esta serie de entrevistas a través de los canales locales de Hours Network, pero sobre todo entendiendo y comprendiendo cómo es que se ha avanzado en materias, como en este caso la de salud, que está ya más cerca de usted.